Hola y bienvenido a un nuevo vídeo del curso de manejo de ficheros en Free Pascal producido por Tutorials.net. En esta ocasión vamos a ver ficheros tipados y lo primero que vamos a conocer es cómo se organizan. ¿Cuál es el formato de los datos que hay en los ficheros tipados? Bueno, decir que estos ficheros tienen las características de cualquier fichero como las que vimos en el primer vídeo. Entonces, la organización de estos ficheros es la siguiente. Tenemos datos que forman una secuencia y son de un carácter ordinal, y estos elementos pues son de un tipo base. Me refiero a que estos elementos los podemos indexar, o sea que a cada elemento le podemos dar un número. Bueno, como veis, cada elemento es de tipo tBase, por lo tanto todos los elementos de los ficheros tipados van a ser del mismo tipo de dato. Como ya dije, podemos indexar los elementos, por lo tanto podemos tener un acceso indexado y también a su vez secuencial. Entonces, habitualmente en los ficheros tipados pues hablaremos de registros del fichero. Con ello no me quiero referir a el registro como estructura de datos en un lenguaje de programación, sino me quiero referir a un elemento dado en un fichero tipado. Por ejemplo, en un fichero tipado pues podríamos tener un fichero del tipo integer. Cada elemento de ese fichero tipado es un integer, pero yo podría referirme al registro 0 y me estoy refiriendo al integer que hay en la posición 0. Entonces, los registros de un fichero son los elementos que tenemos en ese fichero. Además, hay que decir que el indexado de un fichero tipado pues tiene como rango 0, número de elementos menos 1. Entonces, ese es el rango en el que vamos a trabajar cuando trabajemos con ficheros tipados. Además, podemos hacer una analogía, como siempre, con los arrays, y podemos decir que un fichero tipado es como un array desde 0 hasta el número de elementos que vayamos a tener menos 1, y del tipo pues tBase. Entonces, como veis, ese tipo índice del array supuesto que imaginaríamos pues es dinámico, porque podemos ir añadiendo o quitando elementos de ese fichero y no tenemos ningún límite. Además, el almacenamiento de esos datos es persistente y por tanto cuando cerremos la aplicación o reiniciemos o apaguemos el sistema, pues esa información se va a mantener en el fichero. Bien, entonces para manejar ficheros tipados pues tenemos que utilizar un tipo de dato. Generalmente haremos una definición de tipos, aunque también podríamos utilizar tipos anónimos. Entonces, una definición para un fichero tipado es la siguiente. En la sección type, por ejemplo, damos como nombre al nuevo tipo de dato tfichero tipado y decimos que es un file of tipo base, tBase. En este caso, file of son las palabras reservadas que nos permiten definir un fichero de un tipo, y tBase es el tipo de datos que nosotros deseamos tener para nuestro fichero y almacenar en él pues elementos de ese tipo de datos. Ese tBase pues puede ser un tipo predefinido del lenguaje o un tipo definido por el programador, o sea, por nosotros mismos. Podemos tener tanto, por ejemplo, un integer, long int, un word, un comp, lo que sea, un real, o incluso pues por ejemplo tener registros, arrays o cualquier tipo de dato que deseásemos. Bien, entonces vamos a ver a continuación pues operaciones que podemos realizar sobre ficheros tipados. Las primeras que vamos a ver son de apertura y cierre y son las mismas que utilizamos para ficheros de texto, salvo que en estas operaciones de apertura y cierre pues van a trabajar sobre ficheros tipados y no vamos a tener la operación de append. Ya os acordáis de cómo funcionaban. Assign nos permitía establecer un alias para una ruta lógica, reset apertura en modo de lectura, rewrite apertura en modo de escritura y close cierra el fichero. Bien, aperturas de lectura y escritura, pues como trabajamos con ficheros tipados no vamos a tener operaciones como readline o writeline, no vamos a leer escribir líneas. Sin embargo, sí vamos a leer escribir registros y para ello vamos a utilizar las operaciones read y rewrite respectivamente. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener un puntero de ese fichero, pues cuando aplicamos un read sobre alias buffer, lo que va a ocurrir es que va a cargar en buffer el contenido de alias. ¿Qué contenido va a ser? Pues va a cargar un registro apuntado por el puntero del fichero que estamos manejando. Por el contrario, write lo que hace es volcar en alias el contenido del buffer. Por lo tanto, vamos a volcar el contenido del buffer en alias. Bien,
Y por último vamos a ver estas operaciones que pueden ser útiles a la hora de trabajar con ficheros tipados. File size sobre alias pues nos dice el número de elementos del fichero alias. Es como si utilizásemos, por ejemplo, un sizeof, por ejemplo en C, también lo tenemos en Pascal y lo utilizaremos, y básicamente, como ya digo, nos permite conocer el número de elementos del fichero alias, número de elementos o número de registros. FilePost lo que nos permite, también sobre alias, es obtener la posición actual del puntero del fichero alias que estemos manejando actualmente. Entonces esta operación FilePost nos va a decir, cuando hagamos por ejemplo un read, pues qué registro vamos a leer. Seek, por el contrario, lo que nos permite es mover o desplazar ese puntero. Desplaza el puntero del fichero alias a la posición post. Por lo tanto, si por ejemplo hacemos un seek alias 6, nos va a desplazar ese puntero hasta la posición indexada en 6, o sea, sería el séptimo elemento, porque los elementos de 0 a 5 son los 6 primeros y la posición 6 nos lleva al elemento o al registro número 7 del fichero. Y por último pues tenemos la operación truncate sobre alias, que lo que nos permite es truncar el archivo alias a partir del puntero con el que estamos trabajando, es decir, que desde el registro 0 hasta el puntero vamos a mantener los datos, y desde la posición siguiente del puntero actual hasta el final del fichero vamos a eliminar esos datos. Por lo tanto, nos quedaremos con los registros desde 0 hasta la posición que nos diga FilePost, ambos incluidos. En el próximo vídeo veremos ejemplos sobre estas operaciones y en definitiva sobre el trabajo de ficheros con tipos, y a continuación pues ya nos iremos a los ficheros binarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like, agregarlo a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.